Bueno, una semana que tenemos un montón de hechos políticos importantes, como suele suceder en la Argentina. Por un lado, han aparecido la movilización de los secundarios, es decir, despertaron los secundarios en nuestro país y le sacaron la careta al intendente, al gobernador. Usted sabe que esta ciudad autónoma debería dejar de ser autónoma. Es un acuerdo político que genera todos estos temas, digamos, de superposición de poderes. Se vio muy claramente reflejados en el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, o sea, ¿quién custodia la seguridad pública de nuestro presidente y nuestro vicepresidente? Además de que la han transformado en una policía política. En todas las movilizaciones que se han generado, los problemas cuando interviene la policía de la Ciudad de Buenos Aires aparecen claramente a la luz. El hecho es que los secundarios se han movilizado, le han quitado esa careta cínica de la educación pública al gobierno de Cambiemos y del señor Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido conflictos sindicales importantes, como el caso de neumáticos, en donde el comportamiento de nuestro gobierno nacional ha sido errático, porque frente a la firmeza de los trabajadores en disputa por su salario totalmente y permanentemente amenazado por la inflación, recurrieron una vez más el Ministerio de Trabajo del ex ministro, ahora renunciado, a presionar a los trabajadores con el cierre y la importación de neumáticos, es decir, la pérdida de la posibilidad de trabajo de los compañeros de gremio de neumáticos. Se está convocando además una mediación en un conflicto, largo conflicto, que es Lácteos Vidal, donde el sindicato ATIRRA también mantiene una posición firmeza respecto a esa situación, y ahí aparece este personaje, que esta abogada, que Florencia Arrieta, que tiene esa institución llamada Encuentro Movimiento Empresario Antibloqueo. Movimiento Empresario Antibloqueo. Una estructura jurídica respaldada por el Círculo Rojo, fundada por Patricia Bullrich en su intervención antisindical de su etapa de exministra de Trabajo, que busca ilegalizar las luchas de los trabajadores en sus reivindicaciones concretas. ¿Qué figura jurídica utiliza? Bueno, su táctica es sortear la presencia, la mediación del Ministerio de Trabajo y pasar directamente a una causa penal federal. Acá aparece nuevamente el instrumento político ideológico de la justicia, Comodoro Pro, declarando, buscando determinar una asociación ilícita, es decir, que las luchas de los trabajadores ya no son penadas con cárceles y prisiones preventivas, sino directamente como asociación ilícita, que es la figura jurídica que permite intervenir en forma directa y meter presos a los delegados y a los trabajadores, tirando al carajo la representatividad y la inmunidad de los delegados y los dirigentes sindicales. Pero bueno, no solo aparecieron estos conflictos sindicales, enumero los más importantes. Están, obviamente, la campaña librada y desarrollada por dirigentes políticos del PRO, como el ex senador Pichetto, inefable Pichetto. Está un poco viejo, ya se lo ve hasta en su lenguaje político, de intentar generar en la Patagonia Argentina un conflicto con los mapuches inexistentes. Hay todo un trabajo político ideológico de señalar a este pueblo originario como el causante y el posible responsable de una posible, todo en este lenguaje de habría, podría, de una situación insurreccional en la Patagonia que pondría en riesgo los recursos naturales de nuestro país, nada menos que los mapuches, que son los pueblos originarios, dueños, antes que llegáramos con el descubrimiento de América, lo que se llamó como descubrimiento de América por parte de Colón, eran los dueños, los pueblos originarios que habitaban nuestro suelo. ¿Qué intentan hacer con los mapuches? Generar una hipótesis de conflicto que permita militarizar la zona y además adueñarse de las grandes tierras patagónicas por parte de los capitales extranjeros y las oligarquías nativas. Esos son los Menéndez Betis, recuerden que son
los Menéndez Betti, los Brown. Recuerde que los Brown son los dueños nada menos que del supermercado de la línea Anónima, que domina toda la Patagonia, aquel empresario que sonriendo decía que él combatía la inflación, remarcando los precios día a día. Bueno, toda esta campaña que estuvo sostenida durante más de un mes por parte de algunos conversos del peronismo, que se llama ahora peronismo republicano, como el caso del ex senador Pichetto, donde vinculaba a los mapuches con montoneros, terminó con que la mano de la justicia, esta justicia injusta, metió presas a niños, 5 niños y 5 mujeres en la Patagonia, y además se dio el lujo de trasladarlos, una parte de ellos, a la capital federal. Eso hicieron en la etapa de la campaña del desierto con nuestros pueblos originarios, nada más que en vez de trasladarlo a la capital federal, los trasladaban de la isla Martín García para después utilizarlos como esclavos, adoptar sus hijos como sirvientes de sus grandes mansiones y estancias. Bueno, lamentablemente esto se vuelve a repetir. Pero no termina ahí el nivel de violencia. La Policía Brava de la provincia de Buenos Aires, la bonaerense, genera una represión en el partido de fútbol de Gimnasia Boca Juniors realmente llamativa y provocativa, con lo cual uno, cuando une todos estos hechos o los junta, le queda claro que sigue esta política de desestabilización del sistema democrático y de nuestro gobierno. Como que vale todo para ese objetivo. Bueno, mientras tanto tenemos 2 temas muy importantes que hacen a la caracterización de la grieta en la Argentina, que lo vamos a ir charlando, estas declaraciones de Macri, que dijo que la Argentina es un país de fracasados. Señores, el expresidente electo Mauricio Macri, digo para todos los votantes, todos los que tenían expectativas y algunas simpatías, nos ha definido como un país de fracasados. Él, claro, queda afuera, pero no solo ha tomado esta definición, que la hace en el exterior, en España. ¿Se acuerdan cuando vino el rey de España y este expresidente nuestro les dijo que se estaba preocupado por lo que habrían sufrido esos reyes a partir de la independencia de nuestro continente en América Latina? Así que imagínense estas declaraciones nada menos y nada más que en este contexto. Pero bueno, como se nos está yendo el bloque, planteado que teníamos 2 temas que nos interesaban tratar. Uno es el tema de la política económica, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y el otro, el famoso tema de la grieta, el tan mentado tema de la grieta. Ustedes saben que el ministro Massa, cuando asume con características de un superministerio, es decir, prácticamente todos los resortes de la economía están bajo su órbita. Y él asume en un momento crítico en la Argentina, donde teníamos un golpe monetario y financiero, desestabilización, que debilitaba enormemente la presidencia de Alberto Fernández en nuestro país. Frente a esta situación y en esta idea de ganar tiempo, de poder zafar de este intento de golpe económico en la Argentina, ya tradicional, por otro lado, lo han vivido otros gobiernos en estos 38 años de democracia, caemos en Guatemala y Guatepeor y tenemos esta resolución de un nuevo ministerio, un superministerio de Economía que rumbea para el Fondo Monetario Internacional y para cerrar y acordar y afirmar el acuerdo fondo monetarista. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esta política? Uno tendría que hacerse una pregunta. Si es la misma política que ya hemos experimentado, sufrido en nuestro país durante estos 38 años de democracia, con distintos gobiernos, radicales, peronistas, la alianza, ¿por qué vamos a tener resultados distintos? ¿Por qué vamos a estar vacunados contra lo que ocasionó esta política del Fondo Monetario en otros gobiernos? Y me refiero a palabras que ustedes
van a recordar rápidamente el megacanje, el blindaje, el plan primavera, el plan austral, etcétera. Evidentemente, si la política es la misma, es muy difícil que tengamos resultados diferentes. Entonces, esta política de ganar tiempos frente a este intento de golpe monetario y financiero contra el gobierno de Alberto Fernández nos mete en un callejón sin salida. Porque nuevamente recurrimos a las políticas de ajustes con medidas que terminan siendo inflacionarias, como es el tema de las tasas, de la suba de las tasas de interés, y que terminan siendo recesivas, y eso se refleja en el ajuste no solo en el tema de los salarios y de las jubilaciones, que pelean, corren detrás de la inflación, pero esa carrera nunca la ganan. Me hace acordar mucho, ¿vieron esos cobayitos en los laboratorios que en una ruedita caminan y corren desesperados a una velocidad espectacular? Bueno, el salario en esa velocidad no puede alcanzar a la inflación, está fuera de su alcance. Entonces, el Fondo Monetario Internacional ahora no recurre a las políticas abiertas, el gobierno es distinto, de shock, como pasó con el gobierno de la Rúa cuando era ministra de Trabajo Patricia Bullrich, ¿se acuerdan? De un plumazo le sacó a los jubilados el 13%. Ahora hay una mecánica más maliciosa, si se quiere, menos visible, que es la inflación. Diariamente, mensualmente, anualmente, la inflación se va comiendo el poder adquisitivo, la capacidad de consumo y el nivel de vida de nuestro pueblo, en salud, educación, alimentos, tarifas, etc. Entonces acá está el tema de analizar el viaje del ministro Massa a Estados Unidos, en donde tenemos algunas consecuencias de esta política. De pronto a nuestro gobierno, el Frente de Todos, le agarró una especie de menemismo explícito. Todos corren a sacarse fotos con el embajador de Estados Unidos. Parece que nuevamente volvió la fiebre, ¿se acuerdan de la época de Menem, del embajador Todman, ese embajador simpaticón, hincha de San Lorenzo? No tengo nada contra los de San Lorenzo, aclaro, pero que hacía populismo en la Argentina. Era un embajador campechano. Bueno, ahora tenemos un embajador Stanley que se saca fotos con nuestros dirigentes sindicales, con nuestros dirigentes políticos, que además juega las figuritas del Mundial y aparece en la prensa casi desesperado por las figuritas más difíciles, y todos recurren, algunos lo ven como peronista, inclusive, realmente llama la atención. Este menemismo tiene que ver con la política económica y tiene que ver con estos acuerdos, esta supervisión que tenemos, este doble control, este comando desde Estados Unidos por parte del Fondo Monetario Internacional, este cogobierno con el Fondo Monetario Internacional de la economía de nuestro país. Ahora, ¿qué dice el acuerdo que se firmó recientemente, en el cual viaja nuevamente Sergio Massa a rendir cuentas? Que se han alcanzado los objetivos del déficit primario fiscal de 2,5 del PBI, que es fundamental que de ese 2,5 del PBI en el 2022 se pase al 1,9% del PBI en el 2023. Que esto dice el fondo que es fundamental para moderar el crecimiento de las importaciones, acumular reservas, fortalecer la sostenibilidad de la deuda, léase que acumulemos deuda para pagarle al Fondo Monetario en esta deuda impagable y eterna, y reducir la dependencia del financiamiento del déficit por parte del Banco Central. ¿Qué significa esto? Mayores controles de gastos y mayor eficiencia de los subsidios y el gasto social. Bueno, esto es el ajuste. Reducción del gasto social, reducción de la emisión porque es supuestamente inflacionaria, con lo cual se reduce el consumo de nuestro pueblo, y eso lo estamos viendo cuando vamos a los supermercados todos los días. Mientras se toman medidas de ese control de gastos, se suben las tasas de interés.
Cuando uno sube las tasas de interés, imagínense las pequeñas y medianas empresas, las empresas de capital argentino, lo alejado, lo lejano que les queda las posibilidades de acceder a un crédito. Los créditos son absolutamente usurarios. Siguen ganando los bancos. Siguen los bancos siendo los que se llevan la tajada, la torta, la parte más importante, la tajada del león se la llevan ellos. Es decir, que en la medida en que no modifiquemos la política financiera en nuestro país, difícilmente podamos resolver estos temas. Pero además, nosotros a nivel de campo nacional y popular tenemos una agenda. ¿Cuál es la agenda de la política? ¿Cuál debiera ser la agenda de la política económica de nuestro pueblo? Y hemos señalado a lo largo de este programa 5 temas centrales que deben estar, y Cristina Fernández de Kirchner lo señaló, que deben estar en sintonía, que deben estar ordenados, que deben estar estabilizados entre sí, para que nuestro pueblo tenga un buen pasar. ¿Cuáles son esos temas? Las tasas de interés, que reflejan el proceso de inflacionario, o sea, usted cuando aumenta las tasas de interés, aumenta la inflación, aumentan los precios. La inflación, que es el gran instrumento disciplinador de los pueblos y de la economía, en la medida que cada vez les va reduciendo su capacidad de consumo y en su salario y en sus ingresos, los salarios, que nunca terminan de ganarle la inflación, las jubilaciones y las tarifas, lo que vamos a vivir ahora a fines de octubre cuando nos empiecen a llegar las tarifas de la luz. Nos vamos a acordar mucho del 2001, cuando íbamos, ¿se acuerdan?, a Edenor, a Edesur, a golpearle las puertas, a punto tal que en todas esas puebladas, estas 2 empresas que debían ser del Estado argentino, privatizadas en la época de Menem, terminaban con tarifas enormes, cortando la luz, y nuestro pueblo se expresaba en esas movilizaciones. Debieron atrincherarse, debieron poner cortinas metálicas para protegerse y evitar el ingreso del público. Pero bueno, tasas, inflación, salarios, jubilaciones y tarifas es la agenda del movimiento nacional y popular en la disputa con el plan económico actual. ¿Cuál es la agenda del Fondo Monetario? Bueno, el Fondo Monetario en este programa señala el problema de la inflación, ahí coincidimos, lo que pasa es que ellos generan inflación y con la inflación se aseguran el ajuste, si es la extracción de la capacidad de consumo de nuestro pueblo en su salario. El otro tema que señala el Fondo Monetario, también son 5 puntos como el nuestro, es la cámpora. Otra vez el cuco de la cámpora como el problema central de la política. El dólar, obviamente, la preocupación del Fondo Monetario sobre el dólar es el clásico, para eso nos han endeudado y para eso estamos atados de pie y manos. Y las reservas del dólar, no solo el precio del dólar, y los subsidios. Ahora, cuando se refiere a los subsidios del Fondo Monetario Internacional, ¿a qué subsidios se refiere? Porque si uno toma los subsidios que este sistema económico de valorización financiera le damos a los bancos a través de la LELIQ, el gobierno de Macri nos dejó una deuda interna de 2.000 y pico billones de pesos en la deuda interna. Nuestro gobierno en estos 3 años ha llevado esa deuda a casi 7 billones de pesos. Es decir, cuando la oposición critica el tema del endeudamiento, es razonable porque en pesos es cierto. Lo que este gobierno no ha aumentado hasta ahora, la deuda en dólares. Ahora, ¿a dónde van los intereses de esos 7 billones de pesos? A los bancos. Para los bancos el negocio es prestarle al Estado argentino y no prestarle a las empresas argentinas. Es más barato, es menos riesgoso y es una renta garantizada. Bueno, esta es la agenda. Los 5 puntos del Fondo Monetario Internacional: inflación, la cámpora, la cotización del dólar, las reservas del Banco Central y los subsidios. Pero no los subsidios de ellos, sino los subsidios de nuestro pueblo. Por eso mandamos a inspeccionar a las organizaciones sociales a ver qué hacen con los recursos que le da el Estado en los planes
y no de ninguna manera permitimos que se investigue los subsidios que se le da al sistema financiero y bancario y mucho menos todavía el tema de la deuda externa. Es así, esta justicia tira para un solo lado. Muy bien. Ahora viene el tema de la famosa grieta y las últimas declaraciones de nuestro polémico e inefable ex presidente Mauricio Macri. La verdad, hay que pensar, ¿no? Tener a Macri como presidente o haber elegido a Fernando de la Rúa como presidente, digo, para poner los dos más emblemáticos, realmente sorprende. Nada menos que un Macri que tiene 7 causas judiciales, que ahí está el correo, la estafa del correo argentino, que todavía después de 20 años está sostenido, escondido por esta justicia de Comodoro Pro. Este caballo que estuvo y defiende el gobierno de Cambiemos, que es el que nacionalizó la deuda de las empresas, entre ellas la de Macri. Esta familia Macri que tiene la estafa del contrabando de Sebel, ¿se acuerdan? Este hombre, Mauricio Macri, que dijo que las Malvinas no sirven y que Patricia Bullrich se prendió inmediatamente en ese discurso planteando cambiarlas por vacunas, todas frases que reflejan las declaraciones de esta idea de país, de este modelo de país para pocos que tiene Cambiemos y que plantea Cambiemos. Y la grieta, esta grieta que nosotros la definimos como peronismo, antiperonismo claramente, y para ello, aunque hay algún debate sobre este tema por parte de algunos sectores políticos, lo que sí podemos decir que vamos a hablar de las declaraciones que han hecho Mauricio Macri en su último viaje a España. El expresidente acusó al kirchnerismo de salvaje y lanzó obviamente fuertes proyecciones para el 2023. Dice que el año que viene el país que tal vez inventó el populismo con Evita y Perón sea el que se lo saque de encima. Pero además agregó: a mi querido país quiero decirles, dice Mauricio Macri, que claramente la sociedad, la Argentina se refiere Mauricio Macri, es la más fracasada de los últimos 70 años. ¿Se dan cuenta? Tiene que ir este expresidente a España para decirnos semejante estupidez y afrenta, ¿no? Porque los que votaron a Macri deberían pensarlo realmente y pensar qué hizo Macri en esos 4 años de gobiernos que tuvo recientemente en nuestro país y que espero que no olvidemos de ninguna manera. Pero estuvo Milei también en España y Milei hizo de las suyas y se tiró y dijo: así está la ideología de género, los conflictos técnicos, los pueblos originarios, dice Milei, la agenda ecologista, el lenguaje inclusivo, dice Milei en España, todas cosas para ir destruyendo los valores nuestros de la sociedad. Es decir, Milei acompañando estas declaraciones de Macri en España. O sea, llevan el antiperonismo, lo llevan a España para debatir y de alguna manera vincularse con los sectores históricos, digamos, de la derecha española. Y les ha dado resultado porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el segundo rostro más fuerte que tienen hoy el PPP, los partidos de derecha, detrás de su líder, de Alberto Núñez Feijóo, dijo textualmente: me niego a que el peronismo arruine el motor económico de España. Lo planteó en un Twitter al publicar su intervención en la Asamblea Española. El expresidente Mariano Rajoy también hizo de las suyas y dijo en sus alocuciones: esto es Perón, los gobiernos no pueden jugar a dividir la gente, se quejó el ex líder del PPP. ¿Qué quiero decir con esto? Que la grita sigue siendo peronismo-antiperonismo. Claramente, está en el debate los dos modelos de país. Un modelo basado en la sustitución de importaciones, en las cuales está
históricamente el peronismo del 45 al 55, incluido el kirchnerismo en sus últimos 10, 12 años de recuperación de derechos y recuperación económica, y el modelo de la valorización financiera, en lo que llamamos hoy en día, donde predomina el capital financiero y el extractivismo como propuesta económica para la exportación. Para garantizar esto que está ocurriendo, que es la exportación de materias primas, la desindustrialización de nuestro país y una Argentina para pocos. Estos dos modelos están en disputa no de ahora, están en disputa de hace 77 años, cuando Macri identifica que el problema de la Argentina tiene una vigencia de más de 70 años, está identificando esta situación del peronismo. Recientemente hubo un debate interesante que en la Radio de las Madres entre dos vicepresidentes, el vicepresidente Lineras y el vicepresidente Amado Boudou. Los planteos era que, bueno, cómo habían vivido ellos el gobierno con sus gobiernos populares desde el rol de vicepresidentes. Bueno, García Linera planteaba que el progresismo no está preparado para, de alguna manera, resolver los temas productivos. Dice que la deficiencia que él tuvo durante su gobierno, está hablando del gobierno de Evo Morales, es que el progresismo debe poner una bandera y debe preocuparse y debe profundizar el tema de lo que llamó el progresismo productivo, una especie de desarrollismo. Y el otro tema, y me parece que fue para mí el más importante, dice que no fuimos firmes con las oligarquías nativas. No hay que apostar a la conciliación de intereses y sí hay que profundizar los procesos de cambio en nuestros países. Creo que por acá pasa un poco el eje del tema en este debate. Amado Boudou señaló claramente el bimonetarismo como un problema claro que corresponde al sistema financiero, la concentración monopólica con la cual, por ejemplo, cómo se combate el aumento de los precios si tenemos 9 empresas monopólicas que lo fijan y a las cuales no se le pone límite. Planteó desconectar el tema financiero de esto que llamamos la financiarización de la economía, lo que nos referíamos al tema de la usura, la timba financiera, y el tema de la deuda como un tema que determina la economía. Si no nos sacamos el tema de la deuda, evidentemente es muy difícil lograr un país productivo. Y después señaló claramente los aparatos ideológicos del Estado, esto que denunciaba Althusser, estos modelos para otras sociedades que de alguna manera permiten esto que denominamos el lawfare y las formas de dominación que también maneja lo que llamamos los 3 poderes del modelo de valorización financiera. El mercado, que aparece un poder claro, pero que no tiene nombre y apellido, que hay que ponerle nombre y apellido, que hay que identificarlos, que son estas empresas monopólicas que controlan los precios y controlan la economía del país. Los jueces, y acá sería bueno, y lo vamos a hacer en el próximo programa, ver que en la provincia de Mendoza se está dando un curso financiado por el Departamento de Estado, y escuchen bien, el Pentágono, para nuestros jueces y fiscales. Es decir, están pensando en los reemplazos, los nuevos jugadores judiciales de Comodoro Pi, y lo están haciendo en Mendoza, en nuestras narices, con nuestro querido gobierno del Frente de Todos. Y bueno, y por último, el otro gran poder, los medios, los multimedios o los mentimedios. Estos 3 poderes, el mercado, la justicia y los mentimedios, es el poder que hoy rige y alimenta y sostiene a este modelo que está en disputa, que se llama la valorización financiera. Bueno, este es el eje de la grieta, y evidentemente el peronismo tiene una trayectoria y es parte de ese modelo y tiene resultados para mostrar. Milei dice en España que hay que terminar con el socialismo en la Argentina y con este Estado gigantesco y esta situación de justicia social. Bueno, se refiere a ese.
Se refiere a ese peronismo de 1945 y 1955, en donde el bienestar del pueblo y la grandeza de la nación era y fue la consigna fundamental. Nosotros, nuestra generación, los que ya teníamos en ese momento, éramos los privilegiados de Evita, y que hoy estamos viviendo los últimos tramos, digamos, de nuestra vida biológica, sabemos de qué estamos hablando. Ahora, las nuevas generaciones no conocen todavía qué significó económicamente y qué resultados tuvo en la economía de nuestro país esa experiencia de 1945 a 1955. Bueno, estamos cerrando el programa, esperemos en la